Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir a nuestra querida colega Alicia Ortega, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Muy buenos días y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Vine armada, como la Jara, ¿no era? Sí. Venía con sus documentos. No, bueno, no, porque la Jara eran papeles. Papeles, Pero bueno, tú, ya en esta época no podemos cargar con todos los papeles. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Un honor, un poco temprano para mí, miren que estoy todavía en bronca. Apreciamos mucho ese sacrificio. Gracias, Alicia. Gracias. Porque suponemos que tuviste muchas horas de trabajo en el día de ayer. Salí inclusive del canal a las 2 de la mañana porque estábamos subiendo a la página web todo el material y los documentos y todo. O sea que... Eso es lo que se llama una colega considerada, que viene aquí en un rol diferente, como entrevistada. Alicia, la investigación, de manera breve, es bueno que tú le expliques a la gente quiénes hacen estas investigaciones y por cuáles vías y por qué. Bueno, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación nace precisamente de estas filtraciones que se dan y comienzan a ver en el pasado que necesitaban un grupo de periodistas, ¿verdad?, que pudieran ayudarse de diferentes países. ¿Qué ocurre? Ellos, La Posta, un medio ecuatoriano, recibe esta información. Más o menos como lo que pasó con los papeles de Panamá en Alemania. Un medio lo recibe, se da cuenta que esto es masivo, se da cuenta que esto es demasiado material, que necesitan ayuda, que no van a poder verlo, se lo cede al Consorcio de Periodistas de Investigación. El consorcio toma el material, empieza a ver lo que hay, ve los países involucrados y entonces comienza a tocar a las puertas de los periodistas ya miembros del consorcio que pueden involucrarse. Yo soy miembro del consorcio desde que trabajé en los Panama Papers hace más o menos 2 años y entonces comienzan a tocar puertas, quieren participar de esta investigación, quieren participar y así pues conforman el grupo, se van sumando periodistas, somos 50 en total de 19 medios incluyendo el consorcio y en 10 países. Entonces, semanalmente nos reuníamos porque es mucho material. Entonces, alguien de Argentina, por ejemplo, puede ver algo de República Dominicana y te dice, fíjate, en tal documento vi algo de República Dominicana que te puede interesar. Igual yo guardaba material para otro país y lo subía, inclusive en una red estructurada que hay, pues hay diferentes países y uno va subiendo material de esos diferentes países que uno pueda ver, que puedan ayudar a otro colega. Y es así que entonces vamos viendo lo importante en esta investigación para cada país. Quizá de entrada decir qué es lo que han encontrado, qué es lo que había en esos 13.000 documentos, de manera bueno, hay hojas de cálculo, hay estados de cuenta, hay muchos correos, hay contratos, pero son miles. Entonces tú tienes que, muchos se repiten, ¿verdad? Y entonces tú tienes que escarbar. ¿Pero esto es qué? Para que la gente... Estado hablando desde ayer, estamos hablando desde ayer, de 39 millones de Punta Catalina que si no se verificaron. Entonces vamos a decirle a la gente, en términos formales, ¿qué es lo que este conjunto de periodistas han analizado? ¿De qué se trata esta información? Esta es información de Drausis. Drausis era el sistema de comunicación secreto de la División de Operaciones Estructuradas, que la empresa creó específicamente para sus pagos ilícitos a funcionarios en Brasil, a políticos extranjeros, a partidos políticos extranjeros. Todo esto para ganar contratos, ¿verdad? Porque la empresa sí lo admitió por primera vez en Estados Unidos en su acuerdo de culpabilidad que hizo con Estados Unidos y que fue presentado al mundo en diciembre de 2017. Con el Departamento de Justicia. Exactamente. Ellos admiten que ellos pagan una multa casi de 3.000 millones. ¿Cómo es? $3 billion. Una cifra extraordinaria. Todos los pesos de República Dominicana. 3.000 millones de dólares. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos admiten ahí mucha de la información y en eso se basan
las investigaciones en otros países. Así inician y dan las primeras pistas. Y entonces de ahí se desprende. ¿Qué ocurre con el sistema Drausis? Ese sistema Drausis tenía muchas comunicaciones que ahora se están revelando. Que la empresa ayer, porque vi que leíste el comunicado, sí, dijo que eso se le había entregado a la Ministerio Público de Brasil y a Estados Unidos. Una fuente hoy de la Procuraduría me dijo, bueno, pero nosotros solicitamos esa información a Estados Unidos y solicitamos esa información a Brasil. Le dije, bueno, denos el documento que diga que usted lo solicitó. Le dije, pero la empresa, ustedes tenían un acuerdo con la empresa tenía que darle esa información. Claro. Y dice, la empresa no nos dio esa información. Entonces, hay que ver. Y la empresa está diciendo que sí la dio. No, la empresa lo que no dice que se la dio a los países. La empresa dice que se la dio a Estados Unidos y Brasil. Pero la empresa tenía un compromiso que se firmó aquí, un acuerdo de lenidad, que decía que en un plazo de 60 días tenía que darle al país toda la información que pudiera dar pie con los responsables con los que recibieron esos sobornos. Si usted no lo hizo aquí, usted estuviera violando ese acuerdo. No, entonces se cae. Se cae el acuerdo. En el comunicado la empresa incluso dice que los documentos y los testimonios están en el Ministerio Público de Brasil y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde hace 3 años a disposición de los países con los que lograran acuerdo y que esos acuerdos fueran homologados. Por tanto, deberían estar a disposición. No, y deberían estar aquí porque el acuerdo de nosotros dice que ellos tenían que entregar toda esa información como parte de este acuerdo que los excluía del proceso, ¿se acuerdan? O sea, que Participación Ciudadana ha dicho que es un acuerdo de impunidad con respecto a los funcionarios, ¿no? Y a Odebrecht. Pero además, Alicia, es que es una irresponsabilidad suprema que ellos digan, bueno, nosotros pusimos esa información en una junto con unas agujas en un pajar, y ellos no la fueron a buscar, no, ellos hicieron un acuerdo con este país que se comprometió a no someter a la Odebrecht a la justicia. Exactamente. ¿Qué tenía ese sistema de información de especial que hacía que Odebrecht confiara en ese esquema para manejar una nómina o una administración paralela? No, lo que pasa es que ese sistema Drausis funcionaba con nombres en clave. Todos los funcionarios tenían nombres, bueno, los principales te digo, por ejemplo, que salen en lo de República Dominicana, Gigolino, Giginjo, Waterloo, White, Tumain. Entonces, ellos usaban esos nombres, pero a la vez... El árabe. Pero a la vez, para identificar, y lo dice la acusación de Estados Unidos, para identificar a los receptores de los sobornos y para que funcionarios de bajo rango del departamento y de la división estructurada no supieran a quién iba ese dinero, también los identificaban en clave. ¿Qué es lo que ha salido a relucir? Les explico. En esa hoja de cálculo que yo le puse en mis documentos, hoja de cálculo espectacular, la espectacular le puse, y así se llama en mis documentos. ¿Por qué la espectacular? Porque esa hoja de cálculos tiene 630 pagos. De esos 630 pagos que se rastrean, que no les vamos a decir sobornos, vamos a decirles pagos, que venían de empresas que la constructora dijo se utilizaban específicamente para los sobornos. Entonces, esa hoja de cálculo de 630 pagos tiene 118 pagos de República Dominicana. 118 de República Dominicana. Exactamente, y la están viendo, creo, en pantalla. Okay. Esa hoja de cálculo, de esos 118 pagos de esa hoja de cálculo, 62 dicen, al lado, en la obra, dice planta termo. Y después, al lado, dice el codinome. Codinome es nombre en clave. Sí. Que se supone es la persona final que recibe ese dinero. Okay. Y entonces, al lado también está la empresa beneficiaria, de dónde viene, de qué cuenta, puede ser de Kleinfeld, puede ser en el caso de Baker Street, Fincaso. Fincaso está estipulada también como una de las empresas que se creaban contratos ficticios para también, pues,
canalizar los sobornos, así está estipulado. Entonces, ellos crearon una serie de empresas, 20, para ese esquema de sobornos, dicho por la empresa, no dicho por nosotros, no dicho, todas las revelaciones, todas las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht comienzan a dar esa información poco a poco. Y eso es lo que ha transcurrido durante los 3 años. ¿Qué viene a confirmar esto? Bueno, todos los pagos que están a nombre de Conanza y Lachán, pagos, montos, cifras, solo las cifras están consignadas en el expediente que está aquí en República Dominicana. Ojo, consignado quiere decir los montos están consignados. Pero lo que no estaba consignado en el expediente es que eran para Punta Catalina y que tenían un codinome, un nombre en clave. Los únicos pagos, porque yo hice 1 a 1, los únicos pagos que no están consignados, los montos que no están consignados son 8 que aparecen en esa hoja de cálculo. En euros, ¿no? En euros, porque vinieron originalmente en euros. Después aquí te aparece en euros en una columna, pero tú ves el monto en dólares. Esos en euros no están en el expediente. No sé si es que no se lo dieron. Pero estás hablando específicamente de los de Conanza y Lachán, que son las empresas de Ángel Rondón. Las otras empresas que aparecen ahí, hay otras 8 offshore, a través de las cuales se canalizaron pagos también. Estamos hablando de Andina International, estamos hablando de Bakerfield, Optimum Advisors, China Products, son value added, son 8 empresas. Esos pagos no están consignados en el expediente. Ahora, ¿qué dijo Odebrecht ayer? Bueno, hay pagos, no se puede considerar que todo lo que está en esos documentos son actos de corrupción. Hay transacciones privadas. Bueno, pues esas empresas, ¿verdad?, tendrían que probar, primero, que tenían un contrato de ese monto. Segundo, ¿por qué lo reciben a través de empresas? ¿De Ángel Rondón? No, son las empresas offshore. ¿Por qué reciben dinero de empresas que fueron creadas para dar sobornos, dicho por la empresa? ¿Y por qué tienen un nombre en clave? Si tú estás recibiendo un pago legítimo, que es legítimo, ¿por qué no tiene tu nombre al lado? Exacto. ¿Por qué tiene un nombre en clave? Y eso es algo que debe ser dilucidado, esclarecido. ¿A cuánto asciende la cantidad de dinero que pudiste identificar que Odebrecht transfirió a través de esa estructura para obras en República Dominicana? ¿Tienes el monto, total? Sí, son 55.4 millones de dólares solo en esta hoja de cálculo. Que no estaban en los 92. No, es que no se sabe eso. Las transferencias de Ángel, o sea, a las compañías de Ángel, sí están consignadas en el expediente. O sea, las transferencias a las empresas de Ángel en esta hoja de cálculo ascienden poco más de 27 millones de dólares. Ese monto está consignado, a ver. Menos. No, porque yo no incluí ahí, yo estoy casi segura que yo no incluí ahí, sí los incluí, los 8 pagos. O sea, pero vamos a suponer que por lo menos 25 millones de dólares de lo que se le transfirió a las empresas de Ángel Rondón está en los 92, porque está en el expediente. Sí. ¿Verdad? Lo otro, no lo sé. De los 50, ¿cuántos son 55? Vamos a clarificar, porque eso es mucha información. Estamos hablando de los 27 de Punta Catalina, solo de Punta Catalina. Okay. Los 27 de lo de Punta Catalina, 27 de los 39.5 entraron a través de Conanza y Lachán. Esos 27, que no recuerdo ahora mismo si ahí está incluido esos pagos que no fueron en los euros, pero digan que son 25. De los de Punta Catalina, de los 39.5, ¿verdad? Por lo menos 25 están en el expediente. Ahora las autoridades hay que esclarecer todo lo otro. Faltarían 14 millones de acuerdo a esto. Bueno, porque acuérdate que entraron a través de otras empresas. A través de las otras empresas entraron 11.3. ¿Cuáles son esas otras empresas?
para no pecar. Vamos a. ¿Cuáles son esas otras empresas que recibieron de Punta transferencias relacionadas con Punta Catalina? Vamos a verlas aquí, porque mira, la hoja de cálculo mía, yo tuve que descifrar, ¿verdad? O sea, hacer un breakdown diferente. Entonces, vamos a ver, sumas por empresas. Mira, tú quieres decir para Punta Catalina, sí, ¿verdad? Baker Street, que es la del economista Andy Daguarre. Tenemos, aparte de Baker Street, tenemos Fundación Novalux, no pude encontrar a quién pertenece. Planta Termo, a través de Gross Ferner, otra empresa, de la cual pude encontrar poco, pude encontrar a dónde estaba registrada, pero no más de ahí. Optimum Advisors Corp también tiene para la planta Termo. Value Added también tiene para la planta Termo. Entonces, ustedes tienen Sophus Langs también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Andina International Limited también. 6 o 7 empresas, 6, por lo menos 6, que recibieron también. Bueno, yo dije Badger. Son en total de las empresas que recibieron para la planta Termo, lo que dije en el reportaje, 8 empresas. Algunas con un pago, algunas con uno. Pero no has podido identificar cuáles son, ni quiénes son los dueños. Bueno, la que por seguro se pudo determinar fue la del economista Andy Daguarre, y ustedes vieron lo que dijo, o sea que él tuvo un contrato con Odebrecht, después de terminada la licitación, él termina de evaluar la licitación y gana la licitación Odebrecht, eso fue en noviembre, y en enero, esto fue en noviembre de 2013, y en enero él se convierte en asesor financiero para crear el esquema de financiamiento. Recuerden que parte del contrato de Punta Catalina les requería que ellos también tuvieran el financiamiento. En ese momento recuerden que entonces vinieron en Estados Unidos con Obama los cambios con respecto a las plantas a carbón, se le empezaron a caer los financiamientos y comenzaron a buscar otro tipo de financiamiento. Él ayudó con ese esquema. Pero él también fue... Entonces fue asesor de Punta Catalina. No, de la CDE. De la CDE. Bueno. Y fue asesor entonces también... Después según lo que él dice, 2 meses después, él se convirtió en asesor de Odebrecht. Asesor de la CDE en el comité para evaluar la licitación de las empresas que iba a ser contratada para la obra. Y luego de la que contrataron. Un contrato de $500,000 y con otras empresas también, fueron 3 empresas. Es decir, asesor para la contratación. Exacto. Y luego asesor de la contratada. Sí, correcto. Bueno, igual pasó con Stanley Consultants. Ustedes saben que Stanley Consultants pues creó el pliego, ¿verdad? O sea, asesoró al gobierno, pero yo fui a Punta Catalina y en la oficina de Stanley Consultants, ahí, y ellos, o sea, está ahí. Yo vi en Punta Catalina una oficina de Stanley Consultants. Que está ahí. ¿Está ahí? Todavía, bueno, mira. No sé en qué función, pero está ahí. Vamos a ver, palabras textuales, cuando el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó el expediente por el caso Odebrecht, dijo, aquí tengo sus palabras, creo que tú lo reprodujiste eso también, dice él, examinamos los alegatos, examinamos los alegatos de que se había repartido sobornos para lograr la aprobación del financiamiento de la obra Punta Catalina en el Congreso Nacional. Investigamos de manera profunda, como se ha detallado anteriormente, a las personas señaladas como posibles beneficiarios de esas prebendas e incluimos con toda la responsabilidad a Punta Catalina en la solicitud de auditorías de sobrevaluación que presentamos ante la Cámara de Cuentas y de cuya respuesta estamos a la espera. Y después de haber realizado todas estas diligencias, no encontramos evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco durante el financiamiento de la misma. ¿Cómo quedan esas palabras hoy? Me acojo a la 5ª enmienda, y no de aquí, de Estados Unidos. No hay explicación, hay que ver
¿Qué tenían a mano? Dice una fuente de la Procuraduría con quien hablé esta mañana que ellos no tenían esa información a mano. Sencillamente que parte de la información que nosotros revelamos, ellos no la tenían a mano. ¿La solicitaron o no la solicitaron? Me dijeron que la solicitaron. Hay que ver qué solicitaron, porque tú sabes que hay formas de hacer solicitudes, y si es tan amplia, mándenme todos los que ustedes tienen del caso de Brecht. Bueno, eso pueden ser 1.000.000 de documentos, ¿me explico? O sea, entonces tendríamos que ver qué dice esa solicitud, tendríamos que ver qué envió la Procuraduría, la empresa desde allá, tendríamos que ver qué enviaron las autoridades de Brasil y de Estados Unidos. Alicia, en esos 55 millones de dólares que pudiste identificar en esta hoja de cálculo, que pudiste identificar en la hoja de cálculo, que se transfirieron a República Dominicana desde Odebrecht para obras vinculadas con República Dominicana, no solamente estaba Punta Catalina. No, claro que no. Entonces, quisiera saber, ¿cuáles otras obras pudiste identificar? Porque me llamó la atención que incluso aparentemente hay consorciados que recibieron transferencia por obras en las que no estaban involucrados. Eso pude identificar. Y eso no está en la hoja de cálculo. Fíjate, esto es un trabajo de muchas dimensiones. Está esta hoja de cálculo que yo la denominé la espectacular, porque ahí había un grueso de información que nunca habíamos visto detallados, pagos específicos para obras, que me preguntas cuáles obras, Cibao Sur, San Pedro de Macorís, la carretera, esa era la ampliación, ¿no?, de la carretera, Ecovías Santiago, Boulevard Turístico del Este, Miches, está Hermanas Mirabal. El acueducto. Exactamente. A ver cuál más, las estoy viendo aquí. Yo creo que son esas 7 obras, aparte de Punta Catalina, Plantatero. ¿Qué ocurre? Que entonces, aparte de eso, hay correos. Y empezamos a ver en los correos era por donde se ordenaban las transferencias. Entonces, en varios correos empezamos a ver otras empresas. Porto Alegre Management me sale otra que se llama Reading y me sale otra que se llama Galax Trading. Galax y Reading no pude dar con ellos, solo con una dirección de Galax que da a un banco aquí en la Francisco Pras Ramírez, que también la Shan, las empresas de Ángel Rondón, me salen con esa dirección. Pero bueno, entonces veo Porto Alegre, me pongo a buscar. Cuando busco Porto Alegre me sale con un director que está en todas las empresas relacionadas al Grupo Estrella. Entonces, resulta ser que este director es el presidente ejecutivo, exactamente. Luis Manuel Genao Peralta. El señor Genao Peralta sale relacionado y es director en todas las empresas del Grupo Estrella, ya sea director, representante en todas esas 42 empresas. Efectivamente me sale con un pago de $734,000. Estaba ayer en una reunión en el Palacio con el presidente. Bueno, el dueño de la empresa, exactamente. Sí. Pero su presidente ejecutivo nos dice, bueno, me sale con ese pago de $734,000 que tiene un nombre en clave, Tractor, y que sale para la autopista del Coral. Me pongo a buscar los contratos del Grupo Estrella y veo que no es un consorciado en ese proyecto. En la autopista del Coral. Y que tiene un nombre que dice Tractor. Entonces, bueno, no entendía. Entonces, le preguntamos, ellos muy gentilmente nos respondieron y nos dijeron que, bueno, que todos los pagos, no solo me aparece ese pago, entonces empiezo a ver muchos pagos para Porto Alegre que suman más de $10.3 millones. Recuerden, a través de cuentas que la empresa Odebrecht admitió se utilizaban para soborno. Entonces te está entrando un dinero de cuentas que era utilizado para pagos ilícitos. Les preguntamos, entonces nos dijeron que ellos efectivamente habían recibido a través de esa cuenta pagos para las obras que ellos realizaban. Recuerden, ellos han sido consorciados, Corredor 1 y Corredor 2, Ecovías de Santiago, también en
Pontezuela, que es parte de la Pontezuela, que es parte de la Ecovía, y también en Punta Catalina. Entonces, al mismo tiempo me dicen que ellos habían trabajado como subcontratistas en otras obras, como la autopista del Coral. Yo, bueno, ese dato lo pongo en el reportaje, lo consigno, que habían recibido. Que con respecto al nombre tractor, ellos no tenían ni idea de qué significaba. Tenemos que hacer una pausa, Alicia. Cuando regresemos, entonces, vamos a hablar de eso, de la identificación de esos nombres y las respuestas, porque sé que el mecanismo que utiliza la estructura de periodistas le pregunta siempre a los vinculados. Entonces, las respuestas que te habrán dado aquellos que pudiste identificar. Cuando regresemos hablamos de eso. Bueno, continuamos nuestra conversación con la periodista Alicia Ortega, que del conjunto de periodistas que trabajó esta investigación relacionada con los pagos de Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, fue la única periodista de República Dominicana que participó en ese conjunto. Alicia, antes de irnos a la pausa, yo planteaba que es un hábito de este consorcio el preguntar a los involucrados para que tengan la oportunidad de responder. Sí. Quiero saber qué respondieron los involucrados, en este caso hasta ahora Andy Dabarre, Estrella, ya nos dabas un adelanto, el Ministerio Público, y si después de saber que estabas haciendo esta investigación, ¿hubo algún intento de que frenaras el trabajo? No, no hubo intento de que frenara. Sencillamente ellos sabían lo que se estaba trabajando. Nosotros, en los otros países, se dio luz verde para contactar a los vinculados, a los implicados, el 10 de junio. Era 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso, que se dio luz verde? Bueno, se dio luz verde es porque tú estás trabajando secretamente, tú no quieres que la información se divulgue, es con claves, correos, o sea, es para tú mantener esto secreto, es difícil. Sí. Tú tienes un equipo. Yo misma tenía a una persona de mi equipo que sabía lo que estaba haciendo, pero el resto del equipo no lo sabía. Inclusive la edición tuve que hacerla en mi casa. Me llevé las máquinas de edición y trabajé desde mi casa durante una semana. Es un tema muy delicado. Entonces, ¿qué ocurre? Te dan en un momento luz verde para decir, ok, ya puedes salir a contactar a tus fuentes. Eso ocurrió el 10 de junio, pero por la importancia del caso aquí en República Dominicana, decidimos esperar una semana más. Entonces, solicitamos respuestas ya, no este lunes de esta semana, sino el lunes de la semana pasada. Y se mandaron las cartas, se le mandó carta a Ángel Rondón, se le mandó a la Procuraduría, se le mandó a Andy Dabarre y se le mandó también a Portalegre, ¿no? ¿Te respondieron todos? Todos menos Ángel Rondón, que le mandé la carta a Ángel Rondón y también a su abogado. Hay 34 nombres, 34 apodos o nombres en clave. Eso incluye los que encontré en los documentos que la Procuraduría recibió de Odebrecht, que ahí encontré unos 7 u 8 nuevos que no había visto en mi documentación. Hay algunos que se duplicaban. Tractor, por ejemplo, me salía en la base de datos de Drausis, pero también lo vi en los documentos que la Procuraduría recibió de Odebrecht, que habían 14 órdenes de pago que decían nombres clave y algunos se repetían como Tractor. Entonces, esos nombres clave, yo quiero saber si pudiste identificar, o sea, se supone que esos nombres clave indican a quién iban dirigidos los pagos. ¿Pudiste identificarlo o la Procuraduría en su respuesta pudo identificarte a esas personas? No, la Procuraduría fue escueta. La Procuraduría, y ustedes la vieron, conminó a los periodistas del consorcio a que le dieran los documentos y también en medio de una investigación se acogió a la ley de libre acceso que tiene exenciones y limitaciones y también dijo que en medio de un proceso, pero acogiéndose a lo que dice el Código Procesal Penal, que no tenían
por estar en medio de una investigación, pues dar información. Y la ley de libre acceso también tiene exenciones y limitaciones. Dice que cuando están en una estrategia, en estos momentos legal, pues tampoco tienen que dar ese tipo de información. Sí, la estrategia debería ser para obtener condenas a todos los implicados, pero la estrategia parece que para todo lo contrario. Bueno. Pero sí que en tu reportaje con relación a, porque creo que es un dato muy importante, ¿no? Lo de los nombres clave. Veía tu reportaje anoche, tú decías que al identificar el sometimiento a la justicia de los... No estaban. Los nombres clave no aparecen. Bueno, no quiero decir que se hicieron los de la vista gorda. Yo tenía una información, y no los estoy defendiendo, yo tenía una información que me dice una fuente de la Procuraduría, no tenían. Quiere decir, yo tenía esos nombres en clave porque los estoy viendo en la base de datos. Cuando yo estoy viendo eso y yo entonces veo esos documentos que yo pude obtener también de lo que Odebrecht le envió, yo veo en más de 200 órdenes de pago, pero ven acá, aquí dice clave o nombre clave, y entonces veo 14 órdenes que tienen esos nombres. Digo, Jesús, los de la Procuraduría. Los de la Procuraduría. Pero ellos no se dieron cuenta o se hicieron los de la vista gorda. No lo sé, porque no estoy en sus zapatos. Sí, claro. Pero yo tengo información que yo tengo aquí, entonces sí sé, por los documentos que vi, que esos nombres clave no se los mandó Odebrecht, por lo menos lo que me dieron a mí. O sea, ellos le dieron los correos clave. Aparecía Waterloo, Tumain, Yijingo, todos esos correos clave, pero no veo en los documentos o en las certificaciones, porque es así de documentos, no veo en las certificaciones esos nombres clave. Entonces, ¿falló Odebrecht o falló la Procuraduría? Alicia, ¿ya tú revelaste todo lo que tienes o tienes más? Bueno, estamos tras las empresas que yo no pude identificar, porque no las pudiera identificar para este miércoles, no quiere decir que ya estoy recibiendo información, porque ustedes saben que esto es un país chiquito, ¿eh? Sí. Es un país pequeño. Hacemos mucho ruido, somos más de 10 millones de habitantes, hacemos mucho ruido, y todo el mundo se conoce. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya me están llegando informaciones, entonces sí, es posible que para el lunes tengamos más información con respecto a quiénes son estas empresas y contactaremos a esas personas para ver si quieren hablar y por qué motivo recibieron dinero. Una pregunta clave es, ¿sabían ellos que estaban recibiendo dinero de empresas que eran utilizadas para el esquema de soborno? Porque eso es clave. O sea, sí. Sabía, por ejemplo, y yo me hice esta pregunta en el reportaje, lo que me dijo, por ejemplo, Estrella. Bueno, sí, Porto Alegre. Quiero decir Porto Alegre, que es del Grupo Estrella. Okay. Bueno, Porto Alegre me da la respuesta, pero no esclarece realmente por qué recibían dinero de esas empresas. ¿Por qué recibían dinero? Si había un contrato. Sí, pero ¿por qué recibían dinero de esas empresas? Y no directamente de Odebrecht, con quien tenía un acuerdo legal. Y no le pregunté si sabían que si esa empresa era utilizada porque hay nombres para el soborno, claves. ¿verdad? No, ahí no hay nombres claves. Recuerden que solo un pago de Porto Alegre, solo uno. Lo demás está en los estados de cuenta. Y ustedes no se pueden imaginar. Yo decía, esto es inconcebible, el dinero que se movía en Odebrecht. No solo para nuestro país. O sea, las cifras es algo que tú te pones a ver los estados de cuenta y tú dices, ¿cómo podían manejar esta estructura? Eran genios de la contabilidad, no tan genios, obviamente los cacharon, como se dice, o sea, finalmente, pero fueron años y las transferencias son multimillonarias, que uno se queda... Jesús, y manejar tantas cuentas a la misma vez. Los 39,5 millones para pagos para el proyecto Punta Catalina, ¿tú estás en condiciones de saber qué fue todo lo que se pagó o puede haber más? Eso solo podemos guiarnos por esa hoja de cálculo. Y esa hoja de cálculo es lo único que aparece. Pueden haber más,
pero no las encontramos. Exacto. Esa hoja de cálculo detalla los pagos del 30 de diciembre de 2013 al 30 de diciembre. Creo que hay un pago del 5 de enero, pero que no es con respecto a nuestro país. Al 30 de diciembre de 2014. Es un año y ahí es lo que aparece. Amigos. ¿Se ha acabado el tiempo? Sí me gustaría en un minuto expectativas con relación a la revelación de esta información. La expectativa es de que las autoridades investiguen y hagan su rol. ¿Alguien sabe quiénes son esos nombres? ¿Quién es ese alguien? Yo no lo sé. Si hay que ir a Brasil a hacer las delaciones, porque los ejecutivos saben, los altos ejecutivos saben, sí, si hay que ir a Brasil y hacer las delaciones como lo hizo Perú, pues hay que hacerlo. Pero la Procuraduría no quiso incluir a los pagadores de los sobornos como testigos. ¿Cuántos viajes ha hecho Perú? 82. No, solicitudes, Perú ha hecho 82 solicitudes. Nosotros hemos hecho 3 a la Fiscalía, al Ministerio Público de Brasil. Bueno. Alicia, muchísimas gracias. Alicia terminó de trabajar anoche a las 2 de la mañana, nos dijo aquí, y está aquí con nosotros. Muchas gracias, porque todo eso tú lo haces en bien de la sociedad. Y estoy seguro de que cada dominicano lo sabe, lo reconoce y te admira por eso y te respeta. Gracias a ustedes por invitarme. Amigos, hasta mañana.